Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, hoy es viernes 11 de julio de 2025. Celebramos la memoria obligatoria de San Benito Abad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: miren que yo los envío como ovejas entre lobos, por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los entreguen, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En aquel momento se les sugerirá lo que tienen que decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo que no terminará con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Benito Abad, Benito de Nurcia también es conocido. Nació en Nurcia, cerca de la ciudad italiana de Spoleto, 480, y en Montecassino, 547. Fundó la Orden de los Benedictinos y es considerado el patrón de Europa y patriarca del monaquismo occidental. Benito escribió una regla para sus monjes que fue llamada la Santa Regla y que ha sido inspiración para los reglamentos de muchas otras comunidades religiosas. Su hermana gemela escolástica también alcanzó la santidad después de haber recibido en Roma una adecuada formación estudiando la retórica y la filosofía. Se retiró de la ciudad a Enfide, la actual Afile, para dedicarse al estudio y practicar una vida de rigurosa disciplina ascética. No satisfecho de esa relativa soledad, a los 20 años se fue al monte Subiaco bajo la guía de un ermitaño y viviendo en una cueva. 3 años después se fue con los monjes de Vicovaro. No duró allí mucho, ya que lo eligieron prior, pero después trataron de envenenarlo por la disciplina que les exigía. Con un grupo de jóvenes, entre ellos Plácido y Mauro, fundó su primer monasterio en las montañas de Cassino en el 529 y escribió la regla, cuya difusión le valió el título de patriarca del monaquismo occidental. Fundó numerosos monasterios, centros de formación y cultura capaces de propagar la fe en tiempos de crisis. Se levantaba a las 2 de la madrugada a rezar los salmos. Pasaba horas rezando y meditando. Hacía también horas de trabajo manual, imitando a Jesucristo. Veía el trabajo como algo honroso. Su dieta era vegetariana y ayunaba diariamente, sin comer nada hasta la tarde. Recibía muchos para la dirección espiritual. Algunas veces acudía a los pueblos con sus monjes a predicar. Era famoso por su trato amable con todos. Su gran amor y su fuerza fueron la Santa Cruz, con la que hizo muchos milagros. También fue inspiración de la medalla de San Benito, como nosotros la llamamos y utilizamos como sacramental. Fue un poderoso exorcista. Este don para someter a los espíritus malignos lo ejerció utilizando como sacramental la famosa cruz de San Benito. San Benito predijo el día de su propia muerte, que ocurrió el 21 de marzo del 547, pocos días después de la muerte de su hermana Santa Escolástica. Desde finales del siglo VIII, muchos lugares comenzaron a celebrar su fiesta el 11 de julio. Que San Benito nos ayude también en este combate y la lucha contra las fuerzas del mal y de la oscuridad, y contra todo aquello que venga del maligno, de Satanás.
que Él nos ayude siempre entonces en este camino que el Señor nos ha llamado a caminar. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, que es continuación, dice que Jesús está todavía hablando con sus apóstoles. Y recuerden que los envió a la misión de 2 en 2 y les dijo qué tenían que hacer y cómo iban a vivir en el anuncio del Evangelio. Y ahora les dice, miren, que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Hay muchos lobos, lobos sagaces, fieras, que buscan la iglesia no para convertirse, sino para tapar delincuencia, pecados, pero siguen viviendo en las mismas. Uno sería feliz si buscaran la iglesia y la palabra para convertirse, pero no, siguen las mismas cosas peores, sino que se camuflan con la iglesia. Esos son lobos. Hay mucha gente que viene así o va así a los lugares. Atentos, yo diría, sería estupendo si lo buscan para convertirse y abandonar sus pecados delincuenciales o lo que tengan en la vida, pero no, van a camuflar y a seguir en las mismas. Lobos, muchos lobos. Sean sagaces como serpientes y sencillos como paloma. No al revés, ¿no? Sencillos como paloma, sagaces. Tampoco sean serpientes. Si nos invitan a no ser lobos, tampoco a ser serpientes, porque también hay muchas serpientes, ¿cierto? Sencillos como palomas, es decir, en la humildad, pero también con el discernimiento, sabiendo descubrir qué cosa viene de Dios y qué no viene de Dios. Pero cuidado con la gente, porque estos lobos rapaces o serpientes los entregarán a los tribunales, se los van a azotar en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes, dice Jesús, por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante el mundo de la presencia de Jesús. Y cuando los entreguen, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán, porque el Espíritu Santo les va a sugerir en sus corazones y en sus mentes todo lo que tienen que decir. Porque no van a ser ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo de Dios los que hablará en cada uno de aquel que es perseguido. Y de hecho, hay las persecuciones o los martirios cruentos y los incruentos. En los cruentos, como los santos que leíamos ayer, y que decíamos ayer que entregaron su sangre, su vida por Jesucristo. Y el martirio no cruento es el martirio blanco, el que tenemos que vivir todos los días, ¿no? Por el juicio, la incomprensión, la persecución, la lengua, es decir, tantas cosas que vienen contra los misioneros, contra los cristianos. El hermano entregará a su hermano a la muerte, el padre a los hijos, sus hijos se rebelarán, matarán a sus padres, y todos los que me siguen serán odiados por causa de mi nombre. Y eso tiene que cumplirse. De hecho, hay muchos cristianos que son perseguidos en muchas partes del mundo. En muchos países la persecución es tremenda. Ya verán ustedes, en países cercanos persiguen a los cristianos, persiguen a los sacerdotes, los asesinan, a los religiosos, etc. Pero el que persevere hasta el final se salvará. San Pablo nos decía algo en esta lectura en estos días, el domingo pasado, en la segunda lectura. He recorrido mi camino, he combatido mi combate, he recorrido mi camino, he llegado a la meta, pero he perseverado en la fe. Eso es lo más importante frente a las persecuciones, frente a los señalamientos, frente a la lengua de la gente, de los lobos rapaces vestidos de ovejas. Entonces dice el Señor, no tengan miedo, que las palabras que ustedes digan serán inspiradas por el Espíritu Santo. Y cuando los persigan, váyanse a otra ciudad y allí sean testigos también de ese amor, porque no terminará con las persecuciones hasta que el Señor vuelva, el Hijo del Hombre regrese por segunda vez. Ahí tenemos la misión todos, la misión de anunciar el Evangelio, ser testigos del Evangelio. Recuerden, nosotros los cristianos somos ovejas en medio de lobos. Ojo con los lobos, conviértanse, abandónense a Jesucristo, abandonen la vida de pecado, abandonen la vida de destrucción de sus propias vidas, la de su familia, y querrán arruinar muchas cosas más. Es el día de la conversión, es el día de abandono de una vida equivocada.
Recuerden, hoy es el día de San Benito. Hoy vamos a bendecir las medallas de San Benito, vamos a hacer oración de liberación, las cruces de San Benito, todos los rosarios que ustedes tengan. Por allí las imágenes, a las 6 vamos a hacer esa bendición, así que están cordialmente invitados. Hoy es un día, les decía, también de liberación. Por eso, vivamos la misericordia de Dios, vivamos unidos al Señor y pidámosle a San Benito que nos ayude también, que interceda por nosotros con estos sacramentales, con la cruz, con la medalla, poder combatir las fuerzas del mal. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Aleluya, aleluya.